Muy bien. Eh, bueno, muy buenos días. Hoy, como lo hacemos cada mes, vamos a conversar de un tema que está relacionado con el duelo, con la pérdida de un ser querido y con algunas estrategias o recomendaciones para hacer frente a esta experiencia. No se trata de recetas, no se trata de fórmulas, no se trata de, digamos, manuales infalibles o de recomendaciones o consejos que todo el mundo va a seguir y que a todo el mundo le va a servir. Me estoy recuperando de una gripa que sufrí hace un par de semanas, entonces es posible que vaya tosiendo un poco a lo largo de la charla. Lo que voy a transmitirles es un tema que está relacionado con el duelo en la infancia. Ya el año pasado habíamos hecho una charla sobre este tema, pero como se los dije en esa ocasión, el tema del duelo es un tema muy amplio que no se agota en un solo encuentro. Y es posible que uno vuelva una y otra vez sobre los mismos temas. Es más, así funciona el duelo. Ustedes tal vez se han dado cuenta de que uno como que va repitiendo sensaciones, pensamientos, conductas, reacciones físicas y pareciera que uno se quedara como una especie de loop ahí dando vueltas, pero no siempre va a ser así. Uno poco a poco se irá transformando. Otra de las razones por las cuales uno tiende a ser un poco reiterativo o repetitivo es porque la memoria está muy alterada cuando estamos en duelo. De ahí información que se nos va olvidando. Pero en la medida que nos vamos relacionando más directamente con estos temas, nosotros nos vamos como percatando de ello, los vamos asimilando. La vez anterior, cuando hablábamos del duelo de los niños, habíamos conversado un poco de cuáles eran los mediadores o aquellas circunstancias específicas que condicionan la respuesta ante la pérdida. Les había contado un poema, Pasatiempo, de Mario Benedetti, como para que nos acercáramos también a lo que era ese mundo interno de los chicos. Algo que debemos recordar es que ellos no son adultos pequeños, que ellos van a entender el mundo igual que nosotros. Y les había dicho en esa ocasión que hasta cierta época se podía ver en la pintura que los niños eran pintados como adultos en miniatura, porque esa era más o menos la concepción. Ya un poco, pues, un poco después con los estudios, con las investigaciones, Freud incluso al incluir en los periodos de latencia y prestarle más atención al desarrollo infantil con Piaget también, pues se llegó pues como al conocimiento de que su forma de estar en el mundo es muy, pero muy distinta. Por lo tanto, también su manera de vivir la muerte. Además, teniendo una característica, y es que no vamos a meter, pues escúcheme la expresión un poco salvaje, a todos los niños en el mismo saco, sino que según su rango de edad, ellos van a tener una reacción específica. En esta ocasión quiero compartirles un cuento, que es un cuento que me parece muy bello y que nos va a servir también para hablarle a los niños de la muerte. Esta es una pregunta que uno escucha con mucha frecuencia en clínica, en consulta individual, y es ¿cómo le doy la noticia? Precisamente en la semana pasada atendí a una persona que pues necesitaba transmitirle la noticia a sus dos hijos y no tenía como pautas o recomendaciones. Este cuento que les voy a leer se titula El otoño de Freddy la hoja. Había pasado la primavera y también el verano. Freddy, la hoja, había crecido. Su parte central era amplia y fuerte,
y sus 5 extensiones eran firmes y puntiagudas. Se había asomado por primera vez en la primavera. Entonces era un pequeño brote de una rama bastante grande, cerca de la cima de un alto árbol. Freddy estaba rodeado por cientos de hojas iguales a él, o así lo parecían. Pronto descubrió que ninguna hoja era igual a otra, aun cuando estuvieran en el mismo árbol. Alfred era la hoja que estaba a su lado. Ben era la hoja de su derecha y Clara era la hermosa hoja de arriba. Todas habían crecido juntas, habían aprendido a bailar en las brisas de la primavera, a calentarse bajo el sol del verano y a lavarse en las lluvias refrescantes. Pero el mejor amigo de Freddy era Daniel. Era la hoja más grande de la rama y daba la impresión de haber estado allí antes que todos los demás. A Freddy le parecía que Daniel era el más sabio. Fue Daniel el que les contó que eran parte de un árbol y les explicó que crecían en un parque público. Fue Daniel el que les dijo que el árbol tenía raíces fuertes que estaban ocultas en la tierra, allá abajo. Les habló de los pájaros que iban a posarse en esa rama y cantaban canciones matinales. Les habló del sol, de la luna, las estrellas y las estaciones. A Freddy le gustaba mucho ser una hoja. Le gustaba su rama, le gustaban las leves hojas que eran sus amigos, su lugar cerca del cielo, el viento que lo empujaba de aquí para allá, los rayos del sol que le daban calor, las nubes que los cubrían con grandes sombras blancas. El verano había sido especialmente agradable. Los grandes días de calor eran placenteros y las noches cálidas, apacibles y ensoñadoras. Ese verano hubo mucha gente en el parque. Con frecuencia iban a sentarse bajo el sol de Freddy. Daniel les dijo que el dar sombra era parte de su finalidad. ¿Qué es una finalidad?, había preguntado Freddy. Una razón para existir, había respondido Daniel. Hacer las cosas más agradables para los otros es una razón para existir. Dar sombra a los ancianos que vienen para escapar del calor de sus casas. Ofrecer un lugar fresco para que los niños vengan a jugar. Abanicar con nuestras hojas a los que vienen a hacer picnic y comer sobre manteles a cuadros. Todas estas son razones para existir. A Freddy le gustaba en particular la gente mayor. Se sentaban tranquilos sobre el pasto fresco y casi nunca se movían. Conversaban en susurros de los tiempos idos. Los chicos también eran entretenidos, aunque a veces hacían agujeros en el tronco del árbol o tallaban sus nombres en él. Aún así, era divertido verlos moverse tan rápido y reírse tanto. Pero el verano de Freddy pasó pronto. Se esfumó en una noche. Freddy nunca había tenido tanto frío. Todas las hojas tiritaban, estaban cubiertas con una delgada capa de blanco que se derritió rápidamente y las dejó empapadas de rocío, resplandecientes bajo el sol de la mañana. Otra vez fue Daniel el que les explicó que habían vivido su primera helada, la señal de que ya era otoño y pronto llegaría el invierno. Casi enseguida, todo el árbol, en realidad, todo el parque se transformó en una llamarada de color. Apenas quedó alguna hoja verde. Alfred se había vuelto de un color amarillo profundo. Ben, de un naranja brillante. Clara se había vuelto roja como una llama. Daniel, púrpura profundo. Y Freddy estaba rojo y dorado y azul. ¡Qué hermosos estaban todos! Freddy y sus amigos habían convertido el árbol en un arco iris. ¿Por qué nos ponemos de diferentes colores?, preguntó Freddy, si estamos en el mismo árbol. Cada uno de nosotros es diferente del otro. Hemos tenido experiencias diferentes del otro. Hemos mirado al sol,
hemos dado sombra de maneras diferentes, porque no habríamos de tener distintos colores, dijo Daniel, realista. Daniel le dijo a Freddy que esa estación maravillosa se llamaba otoño. Un día sucedió algo muy extraño. Las mismas brisas que antes los habían hecho bailar comenzaron a empujarlos y a tirar de sus tallos, casi como si estuvieran enojadas. Esto fue la causa de que algunas de las hojas se quebraran y cayeran de sus ramas y fueran levantadas por el viento, sacudidas de un lado a otro hasta posarse blandamente sobre el suelo. Todas las hojas se asustaron. ¿Qué está sucediendo?, se preguntaban unas a otras en susurros. Lo que sucede en el otoño, les dijo Daniel. Ha llegado el momento de que las hojas cambien. ¿Todas nosotras moriremos?, preguntó Freddy. Sí, respondió Daniel. Todo muere, sea grande o pequeño, débil o fuerte. Primero cumplimos nuestra tarea. Sentimos el sol y la luna, el viento y la lluvia. Aprendemos a bailar y a reír. Luego morimos. Yo no voy a morir, dijo Freddy con determinación. ¿Tú vas a morir, Daniel? Sí, respondió Daniel, cuando llegue mi hora. ¿Cuándo será?, preguntó Freddy. Nadie lo sabe con certeza, respondió Daniel. Freddy observó que las otras hojas continuaban cayendo y pensó, debe de haber llegado su hora. Vio que algunas de las hojas resistían a los golpes del viento antes de caer y que otras simplemente se dejaban ir y caían mansamente. Pronto el árbol quedó casi desnudo. Tengo miedo de morir, le dijo Freddy a Daniel. No sé qué es lo que hay allá abajo. Todos tememos a lo que no conocemos, Freddy. Es natural, lo tranquilizó Daniel. Sin embargo, no tuviste miedo cuando la primavera se convirtió en verano. No tuviste miedo cuando el verano se transformó en otoño. Eran cambios naturales. ¿Por qué tendrías que temer a la estación de la muerte? ¿El árbol también muere?, preguntó Freddy. Algún día, pero hay algo más fuerte que el árbol, la vida. La vida es eterna y todos somos parte de ella. ¿A dónde iremos cuando muramos? Nadie lo sabe, ese es el gran misterio. ¿Regresaremos en la primavera? Nosotros no, pero la vida sí. Entonces, ¿cuál ha sido la razón de todo esto?, siguió preguntando Freddy. ¿Por qué estamos aquí? ¿Solo para caer y morir? Daniel respondió a su manera objetiva. ¿Por qué? Por el sol y la luna, por los momentos felices que hemos pasado juntos, por la sombra y los ancianos y los niños, por los colores del otoño, por las estaciones. No son razones suficientes. Esa tarde, en la luz dorada del crepúsculo, Daniel se desprendió de la rama, cayó sin esfuerzo y mientras caía parecía sonreír apaciblemente. Hasta pronto, Freddy, dijo. Después, Freddy quedó solo. Era la única hoja que permanecía en su rama. La primera nieve cayó a la mañana siguiente. Era blanda, blanca y suave, pero era dolorosamente fría. Casi no hubo sol ese día, que fue muy corto. Freddy notó que perdía el color y se ponía quebradizo. No dejaba de hacer frío y la nieve pesaba mucho sobre él. Al amanecer, llegó el viento que separó a Freddy de su rama. Al caer, vio el árbol entero por primera vez. Qué fuerte y firme era. Estaba seguro de que viviría mucho tiempo, y el saber que había sido parte de esa vida lo llenó de orgullo. Freddy fue a parar sobre un montículo de nieve. Era bastante blanda y hasta cálida. En esta nueva posición, Freddy estaba más cómodo que nunca. Cerró los ojos y se quedó dormido. No sabía, después del invierno llegaría la primavera y la nieve se derretiría y se transformaría en agua. No sabía que su ser
aparentemente seco e inútil, se uniría al agua y serviría para que el árbol se hiciera más fuerte. Y, sobre todo, no sabía que allí, dormidos en el árbol y en la tierra, ya había proyectos de nuevas hojas que nacerían en la primavera. Bueno, este es el cuento del otoño de Freddy la hoja. Muy buenos días a todas las personas que nos están acompañando pues el día de hoy. Es para mí pues muy grato compartir este tema. El tema de los niños es muy bonito y muy valioso. Yo, aunque no es la población que más acompaño, tuve la oportunidad de al principio, cuando comencé a atender personas en duelo, de trabajar con niños mucho tiempo, sobre todo con grupos en un espacio de, digamos, como de inducción al tema del duelo, y con ellos era aprender mucho de esa primera experiencia cuando apenas habían pasado unas cuantas semanas desde la pérdida. Y puedo decir que los niños son grandes maestros. De ellos aprendemos también que, aunque nos parece muy doloroso, no los debemos de proteger ni los debemos de esconder de la tristeza y el dolor, como nos lo cuenta un poco esta historia del otoño de Freddy la hoja, donde es una realidad y ellos saben de esa realidad. Esto me recuerda un poco la historia de Siddhartha Buda, Siddhartha Gautama, la que es narrada por Hermann Hesse en el libro titulado precisamente Siddhartha, donde su padre se esforzó muchísimo en que él no conociera ni el dolor, ni la muerte, ni la enfermedad, ni la vejez. Y entonces lo mantenía encerrado en el palacio, donde él pensaba que todo era bello, hermoso, eterno, pero en una ocasión él escapa y al escapar conoce la humanidad y conoce la vejez y conoce la enfermedad. Y es cuando él decide abandonar el palacio y recorrer un camino para poder iluminarse. Y es así como pues precisamente él hace todo ese proceso de ser un brahman y luego pues descubrir su doctrina. La muerte, el dolor, la vejez, la enfermedad, la tristeza, nos ayuda a crecer. En la vez anterior, cuando dimos esta primera charla, les había contado un cuento, el cuento de Miyakoto, el niño que quería estar muerto. Y bueno, les voy a narrar el final, pues, porque a lo que quiero hacer referencia es que cuando el niño pierde a su abuelo y ve la muerte en sus ojos, despidiéndose o más bien saludándole y diciéndole que no era el momento, pero que ya más adelante se encontrarían de nuevo en la historia, el niño no muere, pero deja de ser niño. Hay algo que cambia cuando nos enfrentamos a la muerte de un ser querido, hay algo que no vuelve a ser igual. La pregunta es, ¿cómo vamos a llegar a esa experiencia? ¿Vamos a llegar acompañados de la mano de un adulto o vamos a llegar solos, llenando esos huecos con nuestra imaginación? Miren, los chicos saben, los chicos entienden, los niños pues están ahí, están en el mundo. Y por supuesto que en el mundo hay dolor, hay tristeza, hay enfermedad, hay muerte, hay sufrimiento, hay llanto, hay lágrimas. Y ellos necesitan también de las palabras para poder entender lo que está ocurriendo. Si esas palabras no están, si lo que hay son unos huecos, ellos van a llenar esos huecos porque no van a soportar esos vacíos. ¿Y cómo los van a llenar? Con su imaginación o con relatos de otros niños, relatos que tal vez no sean los más acertados. El tema de la muerte es un tema tan necesario, pero a la vez tan incómodo como otros temas que son necesarios hablar con los niños. Por ejemplo, la sexualidad. Cuando ellos empiezan a preguntar,
y de dónde vienen los uno con el cuento de la abejita y la florecita y no sé qué y no sé qué otra cosa que pues genera más confusión o la cigüeña o bueno, etcétera. Ya cuando ellos van creciendo, perdón, ellos ya logran acceder a la verdad y pues pueden reírse un poco de eso. Tampoco se trata de quitar su inocencia, de matar su inocencia, no me refiero a eso. Como pues también es importante en esa fantasía, en ese ser niños, poder vivir esa época de magia, de unicornios, de superhéroes, de fábulas, donde los animales hablan, donde hay mundos mágicos detrás de un armario, un poco como Narnia, que si nos metemos debajo de las cobijas, haciendo una especie de tienda, estamos en un campamento y esos mundos son reales para ellos. Por eso es importante estar ahí y acompañarlos. Cuando la muerte se presenta, a veces tratamos de ocultarla. Se murió el pececito, la mascota, y lo tiramos al inodoro y compramos otro. O cuando el perro muere, pues lo reemplazamos por otro igual y no funciona así. Ellos requieren también hacer su duelo. A veces no hay que esperar a enfrentarse con la muerte directamente para pues, aprovechar o tener la oportunidad de hablar de estos temas. Se puede ir caminando por la calle y encontrarse un ave, un pichón que ha caído de su nido y se encuentra muerto y poder aprovechar y explicarle lo que es la muerte. Porque los chicos requieren, y esto es importante repetirlo y reiterarlo, adquirir unos conceptos o subconceptos para entenderla como nosotros la vamos a ir entendiendo en la vida adulta. Uno de esos subconceptos es la no funcionalidad. Cuando el pajarito está en la tierra, muerto, no se mueve, no respira, no siente frío, no siente hambre, no siente ganas de ir al baño, ¿sí? No siente dolor. Y eso es muy importante. Eso puede ser pues un pajarito, un insecto. Cuando se está en el campo es muy común relacionarse con la muerte porque pues, a veces se acostumbra a usar los animales del corral para los alimentos o pasan accidentes o otros animales que atacan a los que están acá domésticos y es aprender cómo relacionarse con ellos. Pero cuando no se tiene esa oportunidad, pues al caminar, pues por un parque, el jardín botánico, por ejemplo, o cualquier parque público, como la historia de Freddy's, incluso con las hojas se puede hacer esa explicación. Una hoja está verde, la otra está un poco marrón y la otra está seca. ¿Sí? Sabemos que esa hoja marchita o esa flor marchita ha muerto y que es un ciclo pues que es natural. Porque además de ser natural, es universal, que es otro de los conceptos. La no funcionalidad, la universalidad. Es decir, que todo lo que existe en el universo, todo, absolutamente todo, es finito. Uno dice, una piedra también, sí, claro. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver una piedra fracturarse por causa del fuego o fundirse, por ejemplo, cuando un volcán hace erupción. Sí, incluso las piedras también se transforman, también se cambian. Nada es infinito. Los monjes tibetanos dicen que en el universo nada nos pertenece y nada es para siempre. Yo siempre pongo el ejemplo del sol, aquel que está allá y que nos lo encontramos todas las mañanas, en algún momento el sol también va a morir, como todas las estrellas. Nosotros, que pues somos, pues o tenemos los mismos componentes del universo, pues también en algún momento moriremos. Entonces es universal. Otro de los conceptos es que aquello que muere permanece muerto.
es permanente. Lo muerto no vuelve a la vida y es irreversible. Estos dos conceptos se relacionan mucho. La muerte es permanente y es irreversible. A mí me costó un poco entender lo de la irreversibilidad de la muerte y para ello me ayudó esta película o más bien el libro. La película está basada en el libro de Frankenstein. La película es Frankenweenie. Yo había hablado de ella la vez anterior por el tema que es una película de Tim Burton pensada pues un poco para chicos, para niños, y es donde Winnie pierde a su mascota y la regresa a la vida, así como Frankenstein regresó a la vida a una persona. Entonces, no, la muerte es irreversible, no se puede revivir lo que ha muerto, porque lo muerto es permanente. Entonces, tenemos que está la no funcionalidad, está la permanencia, la irreversibilidad y la universalidad, ¿sí? Tenemos estos conceptos que son asociados a la muerte para entenderla un poco mejor. Y ella se irá entendiendo pues, en el transcurso de que nos vayamos moviendo por la vida. Ahora bien, ¿qué es lo que condiciona la respuesta de un niño ante la pérdida? Pues obviamente su edad. Si estamos hablando de que se trata de un bebé de 0 a 6 meses, de 0, bueno, ¿por qué digo 6 meses? Porque obviamente, siendo más o menos alrededor de los 6, 8 meses, pues eso varía. Identificar que yo soy yo y mi mamá es mi mamá y que el que ella no esté en mi campo visual no quiere decir que haya dejado de existir, sigue existiendo. Freud había observado esto con uno de sus nietos, con un juego al que él llamaba el Fordat, que era un niño que lanzaba un carrete y decía se fue y luego lo traía con un hilo, volvió. Y era como el juego de la permanencia, impermanencia. Pero cuando hablamos de bebés, si bien ellos todavía no han adquirido el lenguaje, si bien ellos todavía no tienen esa conciencia tan desarrollada, ellos sí perciben que algo en su entorno ha cambiado. Hay rostros más serios, hay menos risas, hay como un ambiente de tensión, puede observar que hay personas a su alrededor que están llorando y eso puede generar en él que haya estrés, que haya irritabilidad. Ayuda a los bebés a alzarlos en brazos si quien ha fallecido es uno de sus progenitores, el papá o la mamá. Recuerden que ellos se van relacionando por los sentidos, el olor, la temperatura, ¿sí? Los ojos, los gestos. Entonces, al perder a ese ser, es recomendable, pues, mantener las rutinas, ¿sí? La hora de la comida, la hora de la siesta, evitar ambientes muy tensos, como que hayan muchas personas en casa, que haya mucho ruido, tratar de que él esté en un entorno tranquilo, poderlo tener en brazos y se le puede hablar. Pero es que él no entiende el lenguaje, no hay problema que él no lo entienda. Eso a uno lo ayuda también. Digamos que quien murió fue el padre y la madre lo acuna en su regazo, lo puede mecer y le puede decir que papá ha muerto, pues, que no volverá a estar con nosotros físicamente, pero que estará en nuestro corazón y lo que sienta ella, la mamá, que desea decirle a su bebé, si bien el bebé no entenderá el lenguaje, a la mamá le va a ayudar mucho, la va a consolar mucho, ¿sí? Hacer ese gesto de abrazarlo y de contarle la historia. Y más adelante, pues en la medida que él vaya creciendo, irle diciendo quién fue su padre, porque el hecho de que no lo haya llegado a conocer
pues en persona. No quiere decir que no vaya a conocerlo a través de las palabras y las historias que esta madre vaya a transmitirle luego. Bueno, otro de los aspectos que van a condicionar la relación o la respuesta del niño ante bueno, pero antes de pasar a ello, es como mirar perdón, los otros rangos de edad. Y es que es común que encontremos que haya, pues, ansiedad de separación en los niños que van más o menos hasta los 3 años de edad. La ansiedad de separación es que no se sienten bien quedándose solos. Cuando hacíamos un grupo de apoyo para niños y teníamos que separarlos de los padres, ellos reaccionaban con mucha angustia. Lloraban, no se hallaban en el lugar, aunque hubieran otros niños, aunque hubieran juguetes. No, ellos no soportaban estar separados de sus figuras de referencia y podían actuar, incluso mostrarse muy irritables. Entonces, hasta los 3 años, eh, puede haber mucha ansiedad de separación. También vamos a encontrar que es posible que los niños en ese rango de edad eh, presenten pataletas fuertes, que haya una regresión, es decir, ellos ya habían aprendido a controlar esfínteres y se vuelvan a orinar en la cama o vuelvan pues a tener dificultades con el control de los esfínteres, es posible que vuelvan a un lenguaje más como de bebé, cuando ya habían aprendido a modular palabras, que tengan pataletas frecuentes, que sientan mayores temores, terrores nocturnos, esos temores asociados al señor del saco, al coco, ¿sí? Que alguien venga y se los lleve. El pensamiento mágico es muy amplio, es muy grande, entonces también hay algo que es importante tener en cuenta y es que el niño no vaya a creer que la muerte ocurrió o que la ausencia de esa persona ocurrió por causa de ellos. Porque también, como esos conceptos o esa concepción de la muerte todavía no se ha adquirido, la muerte es interpretada muchas veces como un abandono. Mi papá se fue y se fue porque yo me porté mal. Y como yo me porté mal, es mi culpa que él se haya ido. Y como es mi culpa que él se haya ido, yo me siento enojado y actúo con enojo. Sí, más o menos, entonces vamos a encontrar que un niño de 3 años, 3, 4, 5 años, sea muy rebelde, pues muy enojado, pues porque él está enojado porque lo dejaron, pero también puede pensar que lo dejaron por culpa de él. Entonces, es muy importante comenzar a explicar que, que ellos no tuvieron la culpa. Es importante mantener las rutinas, es importante garantizar los espacios de seguridad, es importante utilizar un lenguaje real. Nosotros utilizamos expresiones precisamente, es que se nos fue, el papito se fue, nos dejó, se quedó dormido. Ya sabemos que esas palabras no son muy útiles y que los niños las pueden tomar de forma muy literal. Se quedó dormido, entonces se va a despertar. O si yo me quedo dormido, tampoco me voy a despertar. Se fue para dónde. Nosotros podemos ir a ese lugar. Dios lo llamó, Dios se lo llevó, Dios vino por él. Entonces Dios, un Señor, que es la idea de que Dios es un Señor, viene y se lleva a las personas. Entonces puede haber también como un enojo pues, con la idea de Dios. Lo otro es que hay sensaciones que son difíciles de identificar y es útil para ellos ayudarles a identificar que eso que están experimentando se llama tristeza, se llama rabia, se llama anhelo, ¿sí? Y que cuando tenemos esas reacciones, pues podemos hacer distintas
actividades, por ejemplo, pegarle a un saco, pegarle a la almohada, podemos dibujar, podemos modelar en plastilina, podemos hacer actividades que son muy útiles para ellos y para nosotros. Bueno. Si alguien tiene alguna pregunta y quiere participar de la charla con alguna inquietud, pues ya saben que lo pueden hacer, nos escriben por el chat. Yo aquí estoy revisando si hay algunos comentarios ricos si lo hacen para que pues, podamos interactuar un poco. Bueno, digamos que si estamos hablando de niños de 6 a 9 años, es posible que ellos presenten muchas peleas. Si hay hermanos o con otros niños, pues ellos ya están en una edad escolar, que hayan enfrentamientos o peleas con otros, que haya una negación. La negación es una reacción muy común en nosotros ante una situación de dolor. Cuando algo no nos gusta, pues precisamente rechazamos eso que no nos gusta. No es verdad, no es cierto, eso que usted me está diciendo no ocurrió, la persona no se murió, la persona no se ha ido. A veces confundimos mucho esa expresión o la asociamos mucho con la muerte. No es posible que no se haya aliviado, debe estar todavía en el hospital y va a llegar y me va a dar la sorpresa. No es cierto que desapareció en un accidente o en una tragedia, pues en un desastre natural. No, ya va a volver. En los niños encontramos muchas fluctuaciones en el estado de ánimo. Puede estar muy triste, muy serio, muy enojado, estar sonriente, jugar, pasar al llanto, volver a jugar, volver al llanto. Y eso puede confundirnos, pero es porque tal vez no entendemos mucho la dinámica del duelo en los niños. Los niños no soportan estar mucho tiempo en un estado. Por ejemplo, los voy a sentar a darles una charla 2 horas. A los 30 minutos van a querer jugar o van a querer un cuento o van a querer otra cosa, ¿sí? Entonces, pasar mucho tiempo en una actividad específica los va a cansar rápidamente. Entonces ellos pasan del juego al llanto o a otra u otra actividad. Hay que recordar que si bien no hay que evadir el tema de la muerte, tampoco es necesario hacer de este tema un tema recurrente, pues inundarlos con el tema de la muerte y todo el tiempo dolor, duelo, llanto, tristeza. No, cuando se da la oportunidad, cuando es propicio, cuando yo estoy atento e identifico que es un momento adecuado para hablar de ello, pues lo hago, ¿sí? Aquí es muy importante, muy, pero muy importante que yo como adulto, cuidador o adulto en duelo, esté también trabajando mi duelo. Porque si yo tengo asuntos del duelo de los cuales yo no me he ocupado, eso se lo voy a transmitir al niño. ¿Y qué es lo que voy a generar en el niño? Una, una respuesta en espejo. Es decir, él va a hacer lo que yo estoy haciendo. Si él ve que yo no estoy llorando, que me estoy reprimiendo la emoción, él va a reprimir esa emoción. Si él ve que, pues él no lo va a interpretar de esta manera, pero supongamos que sí. Es decir, si él ve que el adulto contiene su llanto para que el niño no se ponga triste, lo que él va a adquirir es la idea de que el llanto se debe reprimir para proteger a los otros. Y viene, pues, la famosa frase, es que si usted llora, no lo deja descansar. Y ojo, los niños son como con unas antenitas captando todo lo que ocurre a su alrededor. Y por allá escuchan una cosa y ellos adquieren esa información. Y ya se los dije, de manera concreta, como no hay un adulto que esté supervisando y en ese pensamiento mágico, pero también concreto, hasta esta edad, pues los más pequeños sobre todo, ellos van a tomar de forma literal eso que se está diciendo. ¿Sí? Entonces, revisar eso constantemente.
También vamos a encontrar en estos chicos de 6 a 9 años aproximadamente mucha tendencia al aislamiento. Son niños que tal vez estén por allá retraídos, ensimismados, ¿sí? Eh, pues si bien es importante respetarle su espacio, también no dejarlos muy solos. Miren, es lamentable lo solos que están los niños a la hora de enfrentar un duelo. Y es más que todo por falta de conocimiento de los adultos y por temor de los adultos. Temores, por ejemplo, del tipo, no lo voy a llevar al cementerio, no lo voy a llevar al funeral, porque lo voy a traumatizar. Pero lo que yo no tengo claro es que lo que estoy haciendo es que le estoy negando al niño la posibilidad de despedirse de ese ser querido, de decirle adiós. Algo que ocurre con estos actos, que obviamente son atípicos, pues no, uno siendo niño no va a funerales cada 8 días, es que, claro, se van a enfrentar a una situación nueva y extraña. Entonces, eh, es útil decirle al niño qué es lo que van, con qué es lo que se va a encontrar. Personas llorando, muchas personas tal vez hablando bajito, un cofre, una caja. Es válido explicarle qué es un ataúd, que en ese ataúd va a estar el cuerpo de la abuelita, del abuelito, va a parecer dormido, pero no está dormido, porque sabemos que cuando uno está dormido, el pecho se sube y se baja, el color de la piel es un poco más, pues más intenso, es posible que el abuelo esté frío. Algunas personas, esto es muy respetable, podrán permitir que el niño toque el rostro del abuelo o de la abuela, incluso que le dé un beso. Algunos dirán que no, porque se tiene esa idea de que, es que se le van a meter malas energías. Pues eso es algo que no está pues, comprobado científicamente, que a uno se le va a meter el frío del muerto. Es que si usted toca un muerto, se le va a meter ese frío y después va a ser muy difícil sacárselo. Bueno, yo realmente, pues en mi experiencia son más creencias, pues, que mitos y supersticiones. Pero si se da la oportunidad que el niño vaya, se le explica, va a haber un cofre, van a haber unas velas, puede haber gente rezando, pues según la religión a la que se pertenezca, el abuelo está ahí, se le puede ver y se puede despedir. Tú le puedes hacer un dibujo o le puedes, si ya escribirle una carta y se la podemos llevar para que pues te despidas de él. Hay algo que los niños, ellos son muy particulares, y era que se preguntan por qué los entierran sin zapatos o por qué los entierran con el traje más elegante, si va para la tierra y allá se va a arruinar ese traje. Pero bueno, todas esas preguntas, todas esas inquietudes, es muy importante hablarlas con ellos. Y es posible que ellos pregunten una y otra vez. Si el niño decide no ir, se respeta, no hay que forzarlo. Es que es mejor que vayas, es que es necesario que vayas. No, si él decide no ir después de haberle explicado claramente de qué se trata, no con la intención de disuadirnos, sino con esa neutralidad en lo posible y que él pueda decir sí, sí quiero ir y que cuando vaya pues se le garantice que va a estar acompañado y que esté el tiempo que él quiera estar. Si quiere estar, pues varias horas en la velación, ya dijimos que ellos no soportan mucho rato una misma actividad, que se pueda retirar en el momento que él lo decida, ¿cierto? Que cuente con alguien, un tío o un hermano mayor, alguien que lo pueda llevar a casa y se pueda quedar con él, una vecina, una amiga pues de confianza que pueda estar ahí haciendo eso. Eso también para nosotros los adultos es acompañamiento en duelo. O sea, muchas veces no sabemos cómo acompañar a alguien, a un amigo o a alguien que perdió un ser querido. Y esta es una forma. Mira, yo me voy a ocupar de tu hijo.
no te preocupes, yo me voy a ocupar de cuidar. Obviamente tenemos una relación cercana y yo, como el niño pues tiene afinidad conmigo, confía en mí, pues yo pues me ocupo de él, lo llevo a casa, lo llevo a comer o pues estoy todo el rato acompañándolo mientras tú estás en medio de tu dolor, ¿sí? También pues puedo llevarlo a que esté contigo un rato y lo va a explicar, mira, yo como adulto que estoy acompañando, mamá o papá va a estar llorando, no te asustes, es porque está triste y es su manera de hacer algo que se llama duelo. Y cuando estamos en duelo lloramos, tú también puedes llorar. No hay que afanarse en quitarle la tristeza. Tú quieres hacer algo, pues compártele un pañuelo, llévale un vasito de agua, dale un abrazo, por ejemplo. No le digas que no llore, porque llorar es algo que necesita hacer. Miren, la muerte, siendo muy dolorosa, puede ser una experiencia muy enriquecedora, incluso muy bella, porque nos puede hacer más sensibles y más humanos. Bueno, eh, ¿alguna pregunta? No. Digamos que en estos niños de 6 a 9 años también va a haber miedo a estar solos, a dormir solos. Algunas veces, pues sí, se puede permitir dormir con ellos de nuevo, ¿cierto? Eh, pero la idea es que eso sea pues, un tiempo, no se prolongue indefinidamente. Ellos pueden tener miedo a perder a otro ser querido. Cuando uno les explica sobre la muerte, si es por ejemplo una muerte por enfermedad, es importante aclararles que la enfermedad ocurrió porque era una enfermedad muy grave, haciendo énfasis sobre todo en que era muy, pero muy grave, no simplemente una enfermedad, o que si fue por vejez, era porque el abuelito estaba muy viejo. En el poema de Benedetti, Pasatiempo, él dice que cuando somos niños, un anciano es una persona de 30, 40 años, y efectivamente es así. Entonces, pues pensar que alguien anciano va a morir es pensar que de pronto los padres también van a morir de viejos. Eh, También puede ocurrir que sea por un accidente. Bueno, hablar con palabras reales, honestas, pero las necesarias. Tampoco hay que dar más información de la que el niño requiera, porque eso le puede generar también más confusión. Entonces, uno tiene que estar muy atento a sus reacciones. En esta etapa de 6 a 9 años, pues pueden aparecer quejas físicas, que les duela el estómago, que tengan dolor de cabeza, que, que no quieran ir al colegio, que el rendimiento escolar disminuya o por el contrario, sea muchísimo mejor. Algunos niños tratan de responder ante su pérdida o ante su duelo siendo muy buenos estudiantes, como que tratan de ser un niño modelo, como para incomodar menos. Esto pues podría dar la idea de que, qué bien, le está yendo muy bien en el colegio, pero ¿a qué costo? ¿Sí? Porque se empiezan a volver muy autoexigentes y eso también va a generar estrés. Pueden tener comportamiento de búsqueda. Hay una historia que es muy graciosa cuando nosotros utilizamos la palabra perdió. Por ejemplo, decirle a un niño, vamos, vístete, vamos donde la abuela, porque perdimos al abuelo. ¿Sí? O sea, usted le está diciendo a un niño entre 3, 4, 5 años, vamos a casa de la abuela porque acabamos de perder al abuelo. El que va a entender que el abuelo se perdió y que lo que van a ir a hacer, buscarlo. ¿Sí? Porque todavía no se asocia la palabra perder con muerte. Entonces, él puede llegar a la casa de la abuela y empezar a buscar por todos los cuartos, los armarios, como si estuvieran jugando al escondidijo. Entonces, eh, es importante pues explicarle que cuando hablamos de perder estamos hablando de que ha muerto esa persona y que no la vamos a volver a ver y que lo que hay en ese ataúd es el abuelo, ¿vale? Es muy importante
preguntar y conocer qué es lo que el niño sabe y entiende de la muerte. Ojalá no emitir juicios, no invalidar reacciones, por el contrario, validarlas. El tema de las fotos, los dibujos sirven también como para consolar y pues preparar al niño para futuros cambios. Obviamente, tras una muerte siempre hay cambios en las dinámicas familiares. Es importante animar a la comunicación verbal. eh, a través del juego se puede elaborar la pérdida y estar muy atentos siempre, siempre a esos mensajes de culpa que ellos van emitiendo, como lo que les decía hace un rato, de que ellos se sienten culpables o a que tengan concepciones erradas. Ellos a veces pueden tener en su fantasía unas ideas pues diferentes de lo que puede ser la muerte. Estar muy pendientes de esos cambios físicos, emocionales. Ojalá incluir en el acompañamiento del niño a los profesores, pues a la comunidad, que sepan, al entorno donde él se mueve, que sepan que él está en duelo. Porque cuando se está en duelo se está muy vulnerable. Animarlo a participar de las actividades, de los homenajes, de los rituales. Algo que yo me encontré en una conferencia a la que asistí era que en los ataúdes que eran blancos se animaba a los niños con estos Sharpie a que lo rayaran, pues, que ellos pudieran expresar su duelo haciendo dibujos o mensajes en el ataúd o que pusieran dibujos. También que el niño pueda escoger cuál es la camisa que el abuelo va a usar, ¿cierto? En este último momento, si quiere flores, cuáles flores. Sí, no hay problema en incluirlo en las decisiones familiares, de ritual, en este tipo de cosas. Y bueno, pues no presionarlo. A veces nosotros en nuestra cultura somos muy dados a decirle al niño, haga esto, no haga esto otro. Entonces, denle un besito al abuelo, denle un abrazo a la tía que es intensa y le jala los cachetes. Y él no se siente cómodo porque es que la tía le jala los cachetes y lo hace enojar. Eh, Animarlo a hacer deporte también es útil con los chicos a cualquier edad en la que estén enfrentando un duelo. Y pues propiciarles un espacio seguro para que ellos puedan poder expresar sus pensamientos. Recuerden que cuando vamos a dar esa noticia, la noticia debe darla a una persona cercana. Eso no se le delega ni al profesor, ni al médico, ni al tío, sino a, pues el tío, si es un tío cercano, pues sí, podría ser, pero ojalá la persona más cercana y con la que él tenga más confianza en un lugar de más intimidad. Cuando la pérdida ocurre entre los 9 y los 12 años, pues se puede sentir vergüenza. Los otros niños lo van a ver raro. Es el niño el que se le murió la mamá. No se junte con él, porque si usted se junta con él, a usted también se le va a morir su mamá, ¿cierto? Se empieza a ver como el niño apestado del salón. Pueden también sentir ese rechazo escolar, el bullying. Yo recuerdo una historia personal, cuando yo estaba en la primaria, que teníamos un compañero que se sentaba atrás y empezaba a llorar. Y era muy raro verlo llorar y no sabíamos por qué lloraba. Y era grande, pues era uno de los chicos, era como, además de que era el chico nuevo, era el chico nuevo que se sentaba atrás y lloraba. Yo tuve la oportunidad de acercarme a él, de esas cosas que siendo chicos pues somos un poco más extrovertidos y me enteré de que él había perdido a su mamá y que cuando él lloraba era porque recordaba cómo había muerto. En ese momento ni idea de lo que era acompañar en duelo. Uno se siente como muy impotente. Imagínense, yo siendo un niño de, ¿cuántos años tendría yo en esa época? 8, 9 años, ¿sí? Y él con 10 tal vez, yo, ¿qué le iba a decir? No tenía ni idea de cómo acompañarlo. Pero era
pues como muy emotivo verlo de esa forma. En los chicos de 9 a 12 años, pues puede haber trastornos de memoria, pensamientos repetitivos, la rumiación. El ejemplo que les acabo de contar, él pensaba con mucha frecuencia en cómo murió, cómo murió, cómo murió. Pueden que ellos presenten indisciplina, un comportamiento envalentonado, que sean rebeldes, violentos, que pidan ayuda y que muchas veces no haya quien escuche. A veces en los dibujos, en la música, en la presentación personal, se puede dar esos ejemplos, ¿sí? Entonces, hay una historia de un niño que llegaba sucio, es una historia muy bonita creo que se llama La Mejor Maestra, y era una maestra que hacía unas notas y decía, es que el niño le va mal, no es buen estudiante, su presentación personal es reprobable. Y luego cuando la profesora se entera que el niño había perdido a su mamá, que era la que se encargaba de los cuidados, de peinarlo, ella pues comienza a tener más sensibilidad, lo comienza a acompañar con mayor emotividad. Miren, es tan, da rabia incluso que los profesores sean tan exigentes con un niño que está en duelo, cuando ese niño no está en pues, a toda marcha, por así decirlo. Por eso, de nuevo, es muy importante que los profesores también sepan que el niño está en duelo y que requiere acompañamiento, porque el duelo no es de 2, 3 semanas, es de varios meses, ¿sí? ¿Qué hacemos con los chicos de entre 9 y 12 años? Pues hablar acerca de la causa de la muerte. Ellos requieren más detalle. De nuevo, pues evitar cambios innecesarios. Si él quiere hablar de lo sucedido, si no, respetar su espacio también. Ayudarlo o animarlo a que realice actividades externas. También animarlo a realizar homenajes, rituales y pues animarlo a que busque apoyo o acompañamiento en otras personas. A veces nos da rabia que los chicos no hablen con nosotros, pero ellos sí hablan con sus pares. Por ejemplo, los adolescentes, ellos se sienten más cómodos hablando con otros adolescentes que hablando pues, con su familia. Entonces, si no habla conmigo, vale, está bien. Si habla con otros, está bien. Me refiero, es que no esté con todo eso ahí guardado y reprimido. Con los adolescentes, además, hay que tener cuidado de que no caigan en drogas, alcoholismo u otro consumo de sustancias o incluso en una conducta sexual bastante desenfrenada, descontrolada. Sí, se puede tender a la promiscuidad. Con los adolescentes, pues muy importante no asignar responsabilidades de adulto. Cuando les decimos a los chicos, cuando han perdido a su padre, es que tú ya eres el hombre de la casa. O, esto es muy común en nuestra cultura, la hermana mayor debe hacerse cargo de los hermanos que le siguen, ¿sí? Como si fuera la mamá. Yo atiendo una mujer que teniendo 7 años se tenía que hacer cargo de su hermanita de 5 años. La diferencia eran 2 años y no era mucha la diferencia. O una niña que tenía que hacerse cargo de un bebé y entonces el bebé se enferma y muere y esta niña carga con la culpa por esta muerte toda su vida, hasta una edad adulta, muy, muy, muy adulta. Y eso se queda ahí como, se murió ese bebé y se murió en mis manos, pero tú eras una bebé también prácticamente, tú con 5 o 7 años ocupándote de un bebé. Y eso es un error que cometemos los adultos. Es esperable que vayan a haber variaciones en el humor, ¿cierto? eh, es importante mantener los niveles de autoexigencia propios. Recuerden que en la adolescencia sí es muy competitivo y que pues en algún momento ese nivel de competitividad también genera estrés.
Pero si vemos que pues que es idóneo, pues también animarlo a practicar deportes y hacer pues otras actividades que les permitan liberar ese exceso de energía, ¿sí? Entonces, bueno, estas son como algunas de las reacciones típicas que están asociadas con distintos rangos de edad, de 0 a 3 años, 2, 3 años, de 3 a 5, de 5 a 9, 9 a 12, de 9 a, pues a 18, que es el comportamiento más como el de los adultos. Cuando los niños pues se enfrentan a pérdidas, ellos se enfrentan a distintos tipos de pérdidas que tienen que ver con pues, como les decía, la pérdida de relaciones, es decir, por la muerte de uno de los familiares, que puede ser también como la pérdida pues, de la mascota, puede ser pérdidas, perdón, pérdidas que están asociadas pues, al ambiente, es decir, me mudo de casa o hay un desastre natural. Entonces, pérdidas relacionales, pérdidas ambientales, pérdidas de objetos, es decir, se me perdió el juguete, se me perdió, pues perdí algo que para mí era muy importante, pues se me dañó la ropa, sí, cosas materiales. Entonces también ellos pueden estar experimentando pérdidas de sí mismo, es decir, se les la caída de los dientes, sufrir un accidente y sufrir alguna amputación, eh, pérdidas de la autoestima, cuando hay abuso sexual, cuando hay maltrato, cuando hay bullying, eso puede generar pues también con pérdida en la confianza, en la seguridad, pérdida también como del futuro, la confianza en el futuro, cuando eh, los entornos se vuelven inseguros y eso puede generar también como eh, temor y puede generar una desesperanza en ellos. Hace un momento, pues entonces hablábamos que la forma como ellos responderán, pues si bien tienen que ver con la edad, también tienen que ver con la relación con, con el ser, con el ser perdido, ¿cierto? Un ejemplo que yo pongo con mucha frecuencia es que a veces se cree o se espera que el niño va a estar muy afectado por la pérdida y no necesariamente. El ejemplo del niño que al que se le pregunta si está muy triste por la muerte del abuelo, él responde no, pues realmente no lo veía con mucha frecuencia y además no me gustaba cómo olía. Pues el abuelo era una persona que fumaba mucho y entonces cuando se acercaba a él a saludarlo, pues sentía mucho el olor a cigarrillo. Entonces, a veces también es esperable que el niño no se afecte demasiado por la pérdida. Tampoco hay que obligarlo a que tenga que estar triste, ¿no? Pero ¿cómo sabemos eso? Cuando nos acercamos a su mundo interno y le preguntamos qué es lo que siente. Otro factor que influye en la respuesta ante la pérdida es cómo muere la persona. No es igual si es una pérdida súbita por enfermedad, si es una muerte anticipada, ¿sí? Pues donde el niño puede asistir pues a, asistir me refiero a que él sabe que esa persona está enferma, porque sabemos que a las clínicas no es muy conveniente que los niños vayan porque se previene que vayan a adquirir ellos alguna enfermedad si van al hospital. Pero pues ahorita con la tecnología, por ejemplo, están las videollamadas, están los mensajes de texto, donde él puede pues participar también de ese proceso de despedida, de duelo anticipatorio de un familiar que esté enfermo y pues, esté muriendo. También ocurre que si la muerte es súbita por violencia, ya sea un accidente o un homicidio, la forma de respuesta va a ser diferente. Un ejemplo que yo he contado en otras charlas es el del un grupo de hermanitos donde sus padres murieron por causa violenta, asesinados, pero a los niños se les dijo que murieron en un accidente.
El caso es que uno de ellos, el más pequeño, tendría unos 7 años más o menos, de alguna manera se enteró que ellos habían muerto asesinados, pero como le habían dicho que era por accidente, eso le genera como una confusión entre las dos versiones, la versión que le dice que fue por homicidio y la versión que le dice que fue por accidente. Y él narraba las dos, pero las mezclaba. Entonces ahí viene de nuevo la honestidad, porque si yo le digo a un niño una mentira, cuando el niño crezca y se entera de la verdad, él me va, yo cómo le voy a justificar por qué le dije la mentira, porque él se va a sentir doblemente engañado. Uno, se va a sentir engañado que no le dijeron la verdad, cómo ocurrieron las cosas. Y dos, que no se le haya tenido en cuenta para hablarle con honestidad, ¿sí? Entonces, eso es importante a la hora de transmitir, dar la información, como les dije hace un momento, necesaria y suficiente. Tampoco hay que excederse en detalles, porque según la edad, él va a requerir más o menos detalles. También es muy importante cuál es la red de apoyo con la que cuenta el niño, ¿sí? Como les decía, un niño solo en duelo es un niño que va a generar más complicaciones en su edad adulta posterior, porque no contó con el acompañamiento necesario y suficiente. También las experiencias anteriores. Si yo no he perdido a nadie, si yo no he tenido contacto con la muerte, si ya a mí no se me ha pues no se me ha hablado del tema, lo que decíamos del pichón que ha muerto al caerse del nido, de los elementos de la naturaleza, cuando me enfrento con la muerte, claro, me voy a enfrentar con algo que es totalmente extraño y que me puede desbordar. La religión tiene una influencia también a la manera de responder. Si yo cómo le transmito mis creencias. Si yo no creo, o sea, si yo soy una persona que no cree que cuando uno se muere se va para el cielo, pues que es una idea que uno se dice, yo le digo, pues, según mis creencias, yo no le voy a hablar algo de lo que yo no creo. Sí, es que la gente dice, no. Yo, por ejemplo, que, pues, estoy poniendo el ejemplo, yo que no creo que al morir uno vaya a ningún lado, lo que le puedo decir a un niño es, mira, la persona siempre estará en nuestro corazón, la recordaremos, podremos hablar de ella y la seguiremos amando, pero la manera como ese amor se sienta va a ser diferente, va a ir cambiando, ¿sí? Mm, los niños aprenderán a vivir su pérdida como los adultos la vivan, por imitación, lo que les dije hace un momento. Si un adulto no ha resuelto sus asuntos de duelo o no se ha ocupado, no es que tenga que llegar pues como de una manera impecable a hacer el duelo, pues como sin dificultades, no, sino que también es un aprendizaje, es decir, que se vaya haciendo cargo, pues eso también lo irá transmitiendo al niño, ¿sí? ¿Vale? Entonces, les había comentado la vez anterior que en Internet y en otros espacios se encuentran los derechos de los niños en duelo, ¿sí? Son un decálogo que se ha diseñado, que algunas instituciones proponen para que compartamos con los profesores, para que compartamos con la familia, para que nosotros tengamos en cuenta a la hora de acompañar a un niño. El niño tiene derecho a, pues, a que nosotros los acompañemos y es nuestro deber acompañarlos, ¿cierto? Entonces, es un deber de los padres y cuidadores de niños en duelo velar porque reciban la compañía y ayuda necesaria para su adecuado progreso intelectual, físico, emocional y social tras el fallecimiento de un ser querido. Tienen derecho a recibir la noticia. O sea, ellos necesitan saber la verdad de lo sucedido, ojalá lo antes posible. Yo me encuentro con mucha frecuencia que un niño pierde a su mamá, que fue el caso que atendí la semana pasada, y ya habían pasado todos los rituales, ya había ocurrido el funeral, el ataúd
el cuerpo de la madre fue llevado a otro departamento y los niños no se les había dado la noticia. Sí, ellos tienen derecho a que se les dé la noticia, ojalá lo antes posible, en un lenguaje claro, seguro y que sea fácil de comprender para ellos. ¿Sí? Y como les dije, por una persona cercana. No es ni el médico, ni el profesor, ni el psicólogo quien les va a dar la noticia. Es una persona que esté cercana, que les va a hablar con amor, que les va a hablar ahí con disposición. ¿Sí? Ellos tienen derecho a participar de los rituales funerarios, que se les consulte si quieren asistir y tener la posibilidad de despedirse si así lo desean. Como les expliqué hace un momento, se les dice qué es lo que van a encontrar, a qué se van a enfrentar y cuánto tiempo quieren o pueden, pues desean estar. No cuánto pueden, sino que se les diga que si en algún momento se quieren retirar, lo pueden hacer. Y tengamos en cuenta algo, los niños juegan en una sala de velación. Es muy eh, contradictorio que esperemos que un niño esté sentado en una silla, como estamos los adultos, haciendo un rosario. No, él en algún momento, en ese lugar tan curioso, pues cofres, velones, esculturas, mármol, gente, otros niños, ellos juegan, suben las escalas, se suben al ascensor, gritan. Entonces, en una sala de velación, ellos no dejan de ser niños. Ellos no dejan de ser niños porque están en duelo. Diferente pues a la historia que les conté de Miyakoto, es que algo cambia, ¿cierto? Algo en la inocencia cambia, pero siguen siendo niños. Ellos tienen derecho a expresar de manera libre y espontánea sus sentimientos. No hay que limitarlos, ¿sí? Pueden sentir rabia, tristeza, culpa, miedo, soledad o a veces no sentir nada también. Que le permitan llorar es muy, muy importante. Ese de tienes que ser fuerte ya está muy, muy mandado a recoger. ¿Sí? Bueno, también tienen derecho a recibir ayuda de los adultos para sobrellevar su dolor. Que presten atención a lo que ellos sienten, a lo que dicen, a su comportamiento. Y especialmente que estas personas que deben de prestar atención a su dolor, sean pues los padres, los adultos y los profesores que los acompañan. Tienen derecho a recordar y hablar frecuentemente de la persona fallecida. A veces hablar de ser querido que murió se vuelve como un tabú, algo de lo que es mejor no hablar, porque es que si se habla de eso, se activa la tristeza. Y no es que se active la tristeza está ahí. Entonces, también tienen derecho a recibir la protección incondicional y la dedicación de los adultos. Que siempre haya un adulto dispuesto a acompañarlo en su proceso de duelo. No los dejemos solos. O sea, yo he dicho que un duelo es algo que nadie hace por uno, ¿sí? Pero no significa que uno lo tenga que hacer solo, hablando de los adultos. En los niños, ellos no tienen todos los recursos, ellos llevan en el mundo 6, 7, 8, 10 años. ¿Qué son 10 años en este mundo? Muy poco. Uno necesita esos recursos para poder enfrentar estas situaciones tan complejas. También tienen derecho a mantener sus rutinas. Se presentan muchos cambios y a veces por esos cambios como que se tienen o ciertas consideraciones o ciertas alteraciones y eso causa más caos en la vida del niño, ¿cierto? Entonces evitemos esos cambios bruscos en las rutinas, tratemos de mantenerlas para que haya menos estrés en ellos. Eh, continuar con los horarios y con las rutinas les permite tener una sensación un poco más de seguridad. Lo otro, conservar límites y normas. El pobrecito el niño está en duelo, no, porque eso puede también transmitir un mensaje errado, pues como de cierta complacencia, cierta permisividad. No, hay que conservar las normas, ¿cierto? El hecho de que uno esté en duelo no le da permiso a hacer lo que quiera. Tampoco hay que sobreprotegerlos ni, pues, ni tolerar ese rompimiento de normas.
recibir apoyo de la familia y del colegio, que exista buena comunicación entre ambos, que se informen sobre el duelo de los niños y que tengan preocupación genuina en disposición de ayudar, unos sentimientos amigables, honestidad y respeto. Cuando hay un niño en duelo, no sobra que, por ejemplo, la institución propicie un espacio para hablar de la muerte, para que los otros niños que están ahí, primero, su imaginación no se dispare. Y segundo, para que sepan cómo acompañar al que está en duelo. No, ojo, no estoy hablando de, ay, pobrecito, qué lástima, no. Ese, no se trata de eso, pues como de tenerle lástima, sino de que se dé un espacio donde se puede hablar. Es probable que otros niños, además del que se encuentra más reciente, también hayan perdido pérdidas y se puede hablar de eso. Es una oportunidad muy valiosa también para los otros niños y para la profesora hablar de la muerte. Y no solamente cuando la muerte le ocurre al niño, es decir, un familiar del niño, por ejemplo, cuando muere uno de los profesores. A nosotros, pues me refiero a mí como psicólogo y las personas, el equipo clínico con el que trabajo, con frecuencia nos llaman de instituciones educativas porque una de las profesoras ha muerto. Entonces nosotros vamos a acompañar a los niños a tramitar ese dolor y esa elaboración, esos rituales. Otro de los derechos es estar acompañado por un adulto que se esté ocupando de su propio duelo. Lo que les decía, tras de un duelo en niño, tras de un niño en duelo, yo dije al revés, tras de un niño en duelo, generalmente hay un adulto en duelo. Y es importante que él se ocupe de su proceso para que sea un mejor acompañante para el niño. Y finalmente, tienen derecho a recibir ayuda de personas capacitadas en atención de niños y niñas en duelo. No está mal, no es un problema. Hay profesionales capacitados, psicólogos, trabajadores sociales, psiquiatras que están formados y tienen habilidades para acompañar a niños en duelo. Entonces, no sobra pues llevarlos a consulta. Miren, a veces uno mmm, como que no le da el valor suficiente a la salud mental. Uno, si está enfermo, pues va al médico, si le duelen las muelas, va al odontólogo, si se fracturó, si le pasa algo, busca un profesional específico para esa área. Pero cuando estamos refiriéndonos al tema de salud mental, muchas veces no le damos el valor que requiere. Y invertir en salud mental es invaluable, pues. Uno dice, pues eso parece como algo paradójico, voy a invertir en salud mental, pero eso es invaluable. Sí, es invaluable en cuanto la salud mental se va a ver reflejada a futuro. Y esto que hacemos nosotros, de acompañar a un niño en duelo, lo hacemos para que en el futuro, el adulto sea un adulto menos vulnerable, sea un adulto menos frustrado, menos traumatizado, sea un adulto con menor ideación suicida, que sea un adulto con menor tendencia al consumo de sustancias psicoactivas o alcoholismo, que sea un adulto menos violento, que sea un adulto más sensible, que sea un adulto más, pues, pues como más humano, ¿cierto? Porque la muerte es un acto humano que nos hace muy, muy, muy humanos, ¿sí? Bueno, estas son como unas recomendaciones que quería pues compartirles para complementar la charla que habíamos hecho el año pasado sobre los niños y el duelo. Recuerden que el juego es la manera más eh, primordial de hacer duelo con los niños. Juguemos al muerto, hagamos dibujos, el antes y el después, modelemos en arcilla. Hay un texto, pues me permití hacer el audiolibro, se llama La abuelita está en el cielo, creo que ese es el título, de Heike Bauman. Es un audiolibro donde se proponen varias
actividades para hacer con niños, ¿cierto? Por ejemplo, escribir la carta o hacer una especie de botecito en el que se pongan como aquellos sentimientos tristes y arrojarlo, pues como empujarlo por el río, lanzar unas piedras en las cuales hemos puesto como esas emociones dolorosas, lanzarlas a un lago. Entonces, si ustedes desean, pues, algunas actividades o acceder a algunas estrategias de acompañamiento, algunas ideas, pues les recomiendo ese texto. Está la abuelita en el cielo, se titula. Lo pueden encontrar en internet o pues igual el audiolibro pues que les comparto. Muy bien, de nuevo les hago pues la invitación a que nos acompañen en estos espacios de conferencias que hacemos mensualmente. Si saben de alguien que pueda beneficiarse de esta charla, de esta información, pues compártanle la invitación. Estaremos conversando pues en un mes nuevamente de las generalidades del duelo y les recuerdo pues que estas charlas quedan pues grabadas para que ustedes puedan acceder a ellas y las puedan compartir. De nuevo pues muchas gracias por su asistencia y por su participación acá con nosotros en esta conferencia. Les deseo un feliz fin de semana y nos veremos nuevamente en otro de nuestros espacios. Muchas gracias por su acompañamiento y hasta pronto.